Muy buenas noches. El día de hoy, en otra sección de Expresarte, noticiero del lenguaje infantil. El día de hoy, en nuestra sección 4, acerca de la implementación y valoración de la experiencia pedagógica realizada anteriormente. Nuestro grupo, conformado por Carol Andrea Robles Bravo y Carol Raimundo Lamarriega y mi persona, Angie Carolina Peñarande, expresaremos acerca de nuestra fase 4. En este momento las preguntas 1, 2 y 3 me corresponden a mí, Angie Carolina Peñaranda Rodríguez. Empezamos con la primera pregunta acerca de cómo proyectaste la intencionalidad pedagógica de la experiencia reconociendo intereses y saberes previos y característicos del niño o niña. Bueno, primeramente proyecté la intencionalidad pedagógica a partir del reconocimiento de los intereses naturales de Matías, que en este caso es el sujeto en el cual me he basado para realizar la experiencia. Explorar sonidos durante la primera etapa entre nacer y caminar. Es importante explorar sonidos, manipular objetos, imitar gestos y responder al movimiento. Antes de iniciar la experiencia, observe sus saberes previos, especialmente su tendencia a comunicarse mediante balbuceos, gestos y miradas. Esto me permitió plantear actividades de las cuales ya sabía hacer que se juntaran esta etapa de desarrollo, como comentaba, entre nacer y caminar. La intencionalidad pedagógica fue clara, es estimular el lenguaje y no verbal y no verbal a través de los juegos y la imitación y exploración sensorial, que en esta etapa son muy importantes, respetando sus ritmos y motivaciones y formas de comunicarse. Durante la pregunta 2, acerca de qué experiencias de aprendizaje se utilizaron para favorecer el lenguaje verbal como el no verbal, se implementaron 3 experiencias principales. Primeramente, lo que sería el juego de imitación sonora. Como durante esta etapa él se lleva mucho acerca de lo que nota o ve a su alrededor, durante este juego de imitación sonora modele sonidos con máscaras, campanas y cajas sonoras para promover balbuceos o vocalizaciones y anticipación auditiva. En el segundo punto, la caja de acciones. Utilice tarjetas ilustradas y el espejo para favorecer gestos, señales y movimientos y reconocimiento corporal. Y por último, durante la lectura sensorial breve, incorpore un libro de tela con texturas para estimular la relación palabra-objeto, sensación y promover respuestas gestuales y tácticas y vocales. Durante todas estas experiencias se permitió integrar la voz, el gesto, la mirada y la imitación del movimiento como formas complementarias de comunicación para esta etapa tan importante en la cual aún no se genera como tal una palabra. Como último punto, acerca de la pregunta 3, acerca de qué recursos materiales o mediadores utilizaste para apoyar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, y si fueron efectivos, mi respuesta frente a esta pregunta es: los recursos utilizados fueron maracas, campanas, un recipiente con arroz, tarjetas de acciones, un espejo seguro, un libro de tela con texturas, cojines, colchonetas y marionetas. Sí, fueron efectivos porque facilitaron la curiosidad, la imitación, la atención conjunta, debido a que tienen bastantes cosas que se les hace atractivos para esta edad, y la producción de gestos y balbuceos, que son fundamentales a esta etapa. El espejo, por ejemplo, favoreció mucho la imitación gestual, mientras que los otros objetos sonoros, la vocalización espontánea. Sigo dando paso acerca de las corresponsales pregunta 4 y 5. A partir de este momento daremos respuesta acerca de las preguntas que se nos presentaron acerca de la experiencia que vivimos. Empezaremos con la corresponsal 1, encargada de la pregunta 1, 2 y 3. Cordial saludo, mi nombre es Caroline Mindiola Marriaga, estudiante de licenciatura en educación infantil. Me encuentro en el municipio de Valledupar, Cesar. Y a continuación estaré dando respuesta a algunas de las preguntas orientadas plasmadas en la actividad etapa 4, implementación y valoración de la experiencia pedagógica. A la pregunta ¿cómo promoviste la expresión libre del niño o niña, tanto verbal como no verbal, a lo largo de esta experiencia? Bueno, durante la experiencia pedagógica
Se procuró crear un ambiente cálido, un ambiente seguro emocionalmente, donde el niño pudiera comunicarse sin temor al juicio o a la corrección inmediata. Esto implicó reconocer que la expresión no se limita únicamente al lenguaje verbal, sino que también incluye gestos, movimientos corporales, miradas, incluso silencios. Y estas elecciones espontáneas, por tanto, validan la forma de expresión, entendiendo que todas ellas representan etapas importantes en la construcción del lenguaje. Para favorecer esta libertad expresiva, se utilizaron preguntas abiertas que condicionaban la respuesta de lo que permitió que el niño organizara sus ideas de una manera natural. Del mismo modo, se brindaron tiempos prolongados de espera antes de intervenir, ya que esto reduce la presión y facilita que el niño elabore su discurso a su propio ritmo. También hubo acompañamiento en sus iniciativas expresivas con miradas de apoyo, con sonrisas, con afirmaciones y gestos que transmitían un interés auténtico. Se evitó interrumpir sus intervenciones, más bien se ajustó a un estilo comunicativo, respondiendo con paciencia, reforzando de una manera positiva tanto los intentos verbales como los no verbales. Este enfoque permitió que el niño se sintiera protagonista de la experiencia y comprendiera que su voz, sus emociones y su forma de comunicarse eran valoradas, impulsando así el proceso de confianza, de autonomía y su fortalecimiento del lenguaje. A la siguiente pregunta, ¿qué aspectos de tu propia práctica como docente se podría mejorar para favorecer aún más el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños? Bueno, la respuesta es que al reflexionar sobre esta práctica docente, reconozco que existen varios aspectos que puedo fortalecer para continuar promoviendo el desarrollo integral del lenguaje. En primer lugar, considero importante diversificar aún más las estrategias pedagógicas, incorporando recursos sensoriales, artísticos, musicales e incluso digitales, que permitan atender la pluralidad de los estilos de aprendizaje presentes en todas las aulas. De esta manera se podría ofrecer experiencias más ricas que conecten con el interés de cada niño. Y asimismo, es pertinente ampliar el recurso de lenguajes expresivos alternativos como el teatro, la dramatización, la expresión corporal, la exploración sonora y la creación audiovisual, ya que estos escenarios estimulan tanto el lenguaje verbal como el no verbal y ofrecen oportunidades para que los niños construyan significados desde múltiples formas simbólicas. Otro aspecto en lo que se puede mejorar es la calidad y la oportunidad de retroalimentación que se ofrece, que en este caso ofrezco yo. Aunque ya se brindaron comentarios positivos, se puede avanzar hacia una retroalimentación más profunda, más específica y que estén orientadas a que guíen el proceso comunicativo sin que se limite la espontaneidad del niño. Esto implica acompañar sus producciones con preguntas que amplíen el razonamiento. Así se proporcionan modelos lingüísticos
enriquecidos que estimulen esa adquisición de vocabulario, de estructuras gramaticales mucho más complejas. Finalmente, aspiro a fortalecer mi capacidad de observación sistemática para identificar con mayor precisión las particularidades comunicativas de cada niño, lo cual permitirá ajustar las estrategias pedagógicas a cada una de sus necesidades y sus ritmos individuales. Esta reflexión consta sobre mi práctica fundamental y es para seguir construyendo ambientes que favorezcan el desarrollo integral del lenguaje. Hola a todos, soy Carol Bravo, me encuentro en el municipio de San Francisco del departamento del Putumayo. Bueno, el día de hoy presentamos el informe de valoración de la etapa 4. Mi experiencia implementada con niños de 5 a 6 años, que fue el laberinto de la aventura lógica, centrada en potenciar el lenguaje verbal lógico y la expresión no verbal. Y hoy socializaré la implementación y la valoración de mi experiencia pedagógica, la cual he denominado el laberinto de la aventura lógica. La experiencia se centró en potenciar el lenguaje verbal y el no verbal. Como primer paso, ambienté el espacio con música suave y un video de una pequeña historia sobre un viajero, la bolita que necesitaba ayuda. El punto de partida fue el interés de los niños por el juego cooperativo con los bloques. En el desarrollo, el reto principal fue que cada decisión en la construcción debía ser justificada verbalmente usando conectores lógicos. Por ejemplo, decían, pongo este muro porque necesitamos que la bolita vaya lento. De esta forma, elevamos su competencia discursiva y su pensamiento lógico. En el segundo paso, pedí a los niños que eligieran una emoción y la representaran con el cuerpo, el rostro, sin hablar, antes de seguir construyendo. Esto transformó el cuerpo en un canal de comunicación intencional, fortaleciendo la conciencia de que la expresión se manifiesta por medio del cuerpo, del gesto, del rostro y de la palabra. Al finalizar, los niños probaron su laberinto con una canica. La evaluación se dio al narrar el recorrido en voz alta al resto del grupo, usando los conectores aprendidos para describir la secuencia de la bolita. Finalmente, cerramos con un gesto colectivo de asombro por las maravillas que crearon. Esta implementación me enseñó que la intencionalidad pedagógica debe disfrazarse del juego. Como acabamos de ver, la implementación fue un proceso dinámico de interacción y juego. Ahora procedemos a responder las preguntas que guiaron nuestra reflexión pedagógica. Pregunta 6. ¿En qué medida se logró establecer un ambiente que fomenta la interacción, la literatura, la expresión a través de diversos lenguajes artísticos y el juego? Logramos establecer un ambiente altamente articulado, como señalan las bases curriculares del MEN. Las 4 actividades rectoras deben nutrir el currículo. En nuestro laberinto, el juego de construcción y la exploración de las piezas se fusionaron, mientras que la historia del viajero fue el marco de la literatura y la expresión de emociones fue el arte. La interacción cooperativa fue indispensable, haciendo que la comunicación fuese la única vía para construir el laberinto. Pregunta 7. ¿Cómo se valora el impacto y en qué aspectos se podrían mejorar? El impacto a corto plazo fue positivo y medible, con una clara mejoría en la fluidez del uso de conectores. Por ejemplo, ¿por qué? Y luego, al narrar el recorrido. A largo plazo, se sienta la base para el pensamiento lógico verbal.
Sin embargo, para seguir promoviendo este desarrollo es esencial la mejora del proceso. Es decir, necesitamos transferir la habilidad a otros contextos, para que así los niños usen estos conectores para justificar sentimientos o sus elecciones, elevando el desafío de su competencia discursiva. Pregunta 8. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales se obtuvieron? Mi principal aprendizaje profesional es la confirmación de que la intencionalidad pedagógica debe disfrazarse de juego. Aprendí que la mediación docente es la clave para la transformación de la práctica. Debemos ser docentes reflexivos que constantemente analicemos y mejoremos las formas. Esta experiencia me enseñó a ver un material cotidiano como un potente instrumento de pensamiento lógico y expresión emocional. Bueno, con estas reflexiones doy por finalizado mi informe. Muchas gracias por su atención. A partir de esta experiencia, ¿cómo integrar las prácticas pedagógicas en mi futura labor como docente para favorecer el desarrollo verbal y no verbal de los niños y niñas? Ok, bueno, a partir de esta experiencia reconozco la importancia de diseñar prácticas pedagógicas que promuevan la comunicación desde múltiples lenguajes. En mi futura labor como docente, integraré estrategias que sustenten el juego, la exploración sensorial, la literatura infantil, las artes plásticas, la música, la expresión corporal, entendiendo que todas estas vías legítimas para la construcción del lenguaje, el juego será un eje fundamental, ya que permite que los niños se expresen libremente, que organicen sus ideas, que negocien el significado sin ninguna presión, que se incorporen actividades lúdicas, que se pueda estimular tanto el lenguaje verbal con diálogos, narraciones espontáneas, explicaciones, como el no verbal, refiriéndose a gestos, movimientos silenciosos, reflexivos, la toma de decisiones. Asimismo, integraré la literatura infantil no solo como una herramienta para ampliar el vocabulario, sino como un recurso que abre las posibilidades de interpretación, de recreación y de expresión emocional. Incluiré además prácticas artísticas como el dibujo, la dramatización, la música, los cuales permiten a los niños comunicar aquello que aún no pueden verbalizar. Estas expresiones simbólicas favorecen el desarrollo cognitivo y emocional, fortalecen la confianza comunicativa. Y finalmente, procuraré que todos mis escenarios pedagógicos estén acompañados de un ambiente de respeto, de escucha activa y validación. Esto permitirá que cada niño viva su proceso comunicativo sin temor a equivocarse, reconociendo que su voz y su manera única de expresarse tienen todo el valor dentro del aula. En conjunto con estas prácticas se convertirán en pilares para promover un desarrollo integral del lenguaje desde la primera infancia. ¿Qué estrategia usé para crear un ambiente seguro, estimulante, que favoreciera a la expresión del lenguaje verbal y no verbal? Para fomentar este ambiente seguro y estimulante, se implementó una serie de estrategias afectivas, comunicativas y organizativas que permitieran que el niño se sintiera cómodo para expresarse de manera auténtica. En primer lugar, se construyó un clima emocional basado en la ternura, la empatía y la atención plena.
demostrando interés real por sus intervenciones y necesidades. Esto se reflejó en mi lenguaje corporal, en contacto visual, en sonrisas, en posturas abiertas y la cercanía necesaria para generar confianza sin invadir su espacio personal. En cuanto al entorno físico, se preparó un espacio organizado y accesible con recursos dispuestos a la altura, colores suaves y materiales que estimularan su curiosidad. La ambientación también incluyó objetos sensoriales, elementos visuales, texturas variadas que invitaron a la exploración espontánea, favoreciendo así la expresión no verbal. Desde lo pedagógico se utilizaron estrategias como modelamiento comunicativo, la escucha activa, las preguntas abiertas y el respeto por los tiempos del niño. Evité interrumpir sus iniciativas y en lugar de corregir directamente ofrecí apoyo verbal positivo que reforzara su seguridad. Esto creó un entorno en el que el niño se sintió que podía expresarse libremente, ya que mediante palabras, movimientos, gestos y miradas o señalamientos, todo esto permitió que el espacio se convirtiera en un lugar adecuado, en un lugar de confianza, de expresión genuina, donde el lenguaje emergió de manera natural y significativa, fortaleciendo tanto sus habilidades comunicativas como su autoestima. Muchas gracias. Al noticiero. Es muy importante resaltar la colaboración de todas nuestras corresponsales y aprender de cada etapa en la que se encontraba cada niño. Fue muy importante para nosotras explorar estos tipos de lenguajes y la manera en la que utilizamos nuestros materiales de desarrollo. De esta forma implementamos actividades con las cuales nos hicieron aprender mucho y experimentar acerca de las diferentes maneras de expresarse desde diferentes etapas. Una fase muy importante y nos vemos en otra fase acerca de la expresión del lenguaje en la primera infancia.